Muy buenos días, amables estudiantes. Continuando con la clase de logaritmos, hoy nos corresponde ver las operaciones que se pueden realizar con logaritmos. Comencemos. Bienvenido a Matemática. Esta clase vamos a dedicarla a Leonhard Euler. Habíamos indicado que él es llamado el príncipe de la matemática. Es de origen suizo y nació el 15 de mayo de 1707 y falleció el 18 de septiembre de 1783. Tuvo un gran aporte, por no decir muy vasto, dentro de nuestro campo de la matemática. Lo maravilloso de él es que, a pesar de haberse quedado ciego, continuó con su obra. No se lamentó ni se quejó, muy al contrario, lo tomó como una prueba. Y hoy por hoy disfrutamos de muchos conocimientos que hasta antes de él se desconocían. Ok, vamos entonces a clases, operaciones con logaritmo. Mire, el manejar logaritmo implica de que no solamente es hallar un número, sino también poder realizar operaciones desde las más elementales hasta las más complejas. Por ejemplo, podríamos empezar con una suma, una resta. Vamos a poner los siguientes ejercicios. Concentrémonos, que es muy sencillo. Logaritmo en base 2 de 32 más logaritmo en base 3 de 81 más logaritmo en base 5 de 25. Es una suma, pero ¿cómo lo hago? Empiezo a resolver cada logaritmo. Ustedes ya lo pueden hacer. Logaritmo de 32 en base 2 me está preguntando cuántas veces tengo que elevar el 2 hasta llegar a 32. En el siguiente, el logaritmo de 81 base 3 me indica cuántas veces tengo que multiplicar el 3 hasta llegar a 81. Y logaritmo de 25 en base 5, cuántas veces tengo que multiplicar al 5 para llegar a 25. En el primer caso sería el 2 multiplicarlo 5 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. En el segundo caso, al 3 hay que multiplicarlo 4 veces para llegar a 81. Y en el tercer caso, al 5 hay que multiplicarlo 2 veces para llegar al 25. Y nos queda esta respuesta. 5 más 4 más 2, pues sumamos y sale 11. Así de fácil. Vamos a otro ejemplo. Logaritmo de 64 base 4 más paréntesis logaritmo de 64 base 2, diferente al anterior base 4, menos logaritmo de 216 base 6. Primero debo resolver lo que está entre paréntesis. Recuerden que existen prioridades en los operadores. ¿Ok? Así que vamos a analizar. Logaritmo de 64 base 4 es 3, porque 4 por 4 es 16, por 4 es 64. Más. Ahora resuelvo lo que está entre paréntesis. Logaritmo de 64 en base 2 es 6, porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces, me va a salir 64. Y logaritmo de 216 base 6, pues es 3. Hago primero lo que está entre paréntesis. 6 menos 3, 3. Ahora sí puedo sumar 3 más 3, 6. Vamos un poquito más avanzando. Ahora el paréntesis está entre los dos primeros términos. Logaritmo en base 7 de 343 más logaritmo de 3125 de base 5. Primero resuelvo eso y luego lo resto de logaritmo de 4096 base 4. El primero nos da 3, significa que al 7 hay que multiplicarlo 3 veces para que dé 343. El segundo nos da 5, significa que al 5 hay que multiplicarlo 5 veces para que dé 3125. Y el último, 4096, nos indica que al 4 hay que multiplicarlo 6 veces. Resuelvo lo que está entre paréntesis. 3 más 5, 8 menos 6, la respuesta es 2. ¿Ok? De esa manera hemos realizado sumas y restas con logaritmos. Pero la cosa no queda allí. Vamos a avanzar un poquito más ahora con el logaritmo de un producto, que es lo mismo que multiplicar logaritmos. La teoría indica lo siguiente. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Matemáticamente, su expresión es de esta manera. Logaritmo de a que multiplica a x por y es igual que logaritmo de a de x más logaritmo base a de y.
Lo que acaban de ver es que se suman los factores de la multiplicación. ¿Cuáles son los factores? X, Y. Pero se suma añadiéndole el logaritmo. La base no cambia. Si era base 8, base 8. Si era base 15, base 15. Lo único que hace es repartirse el logaritmo dentro de cada factor y a su vez sumarlos. Vamos a poner unos ejemplos. Empezamos. Logaritmo de base 2 de 16 que multiplica 32. ¿Ok? 16 vendría a ser la X, el 32 la Y y la base es el 2. ¿Qué hago? Reparto el logaritmo de base 2, tanto el 16 como el 32 y los sumo. Entonces ahora sí puedo resolver. Logaritmo de 16 base 2, su respuesta es 4. Más logaritmo de 32 de base 2, su respuesta es 5. 4 más 5, 9. Si ven que era fácil, vamos a otro más para afianzar el conocimiento. Logaritmo de 125 por 625, pero a su vez ellos están en base 5. Reparto el logaritmo entre 125 y 625 y lo sumo. Bien, logaritmo de 125 base 5 es 3 y logaritmo de 625 base 5 es 4. 3 más 4, 7. De esa manera se resuelven logaritmos de productos, o sea, de multiplicaciones. Si en la multiplicación se suma, ¿qué sucede en el logaritmo de una división? Vamos a analizar. Nos indica la teoría que el logaritmo de un cociente o una división es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Ahora no se suma, ahora se resta. Pongamos la expresión matemática que, para ser más práctico, nos dice así: el logaritmo de x dividido para y de base a va a ser igual a logaritmo de x base a menos, por eso dice menos, logaritmo de y base a. Si ven, el logaritmo se reparte entre cada uno del dividendo y divisor y luego se los resta. Ejemplos. Logaritmo de 81 entre 27 base 3. Lo único que hacemos es logaritmo de 81 base 3 menos logaritmo de 27 base 3. Repartimos el logaritmo, si se dan cuenta. Ahora resolvemos cada logaritmo. 81 base 3 es igual a 4. 27 base 3 es igual a 3. 4 menos 3, 1. Vamos otro ejemplo más. Logaritmo de base 6 de 216 para 1296. ¿Ok? Repartimos el logaritmo 6. 216 base 6 menos 1296 base 6. Resolvemos los ejercicios. El logaritmo de 216 base 6 es 3 y el logaritmo de 1296 base 6 es 4. 3 menos 4 menos 1. Quiero que analicemos un ratito. Miren, jóvenes, si ven el número 1296, ¿cómo hago para saber que era 4? Fácil. Recuerden que en la teoría o el concepto del logaritmo dice que es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el número. En este caso, ¿cuál es la base? 6. Tengo que buscar cuántas veces hay que multiplicar el 6 para llegar a 1296. Repito, ¿cuántas veces hay que multiplicar a la base 6 para llegar al número, a 1296? Y usted puede hacerlo hasta con los dedos. 6 por 6, 36, y así empieza de largo, ¿no? Ok.